El pasaje que nos toca el día de hoy es 1 de Juan capítulo 4. Vamos a ver específicamente los versículos del 1 al 6. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Si por ahí falta que levante más la voz, me avisan, hermanos. No estoy en mi prime de la garganta, pero vamos a hacer el esfuerzo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Si me acompañan en la lectura, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien. Hermanos, para los que nos visitan por primera vez, voy a hacer una pequeña introducción para que tengan el contexto de la epístola, de la carta del apóstol Juan. Porque nosotros ya habíamos visto en predicas anteriores que esta carta, digamos que la iglesia estaba pasando por estaba atravesando una serie de ataques. Por lo que dice Juan, era por falsos profetas que habían salido de nosotros, pero que no eran de nosotros. Justamente Juan habla de eso en el capítulo 2, en el versículo 19 de la carta. Entonces, en respuesta a este ataque que estaba sufriendo la iglesia, Juan lo que hace es envía esta carta para ayudar a confrontar los ataques de los falsos profetas. Y lo hace de una manera muy pastoral. Pero él lo hace de esta manera. Él viene y toma ciertos temas que repetidamente él va y vuelve cada vez más, pero va añadiendo mayor claridad, mayor profundidad a los temas con los cuales él vuelve, y también da aplicaciones para la iglesia, mientras que al mismo tiempo él los sigue conectando con otros temas. Esto es lo que se llama una epístola en espiral. La estructura de la carta de 1 de Juan está en espiral. ¿Qué quiero decir yo con espiral? Por ejemplo, nosotros habíamos visto en el capítulo 1 de 1 de Juan, donde el autor habla que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Luego, desde los versículos 5 al 7, el autor habla de que nosotros debemos andar en la luz. Luego, en el capítulo 2, él retoma el tema, pero en los versículos del 9 al 11, él conecta el andar en la luz con el amor fraternal. Luego, en el capítulo 3, él vuelve a retomar el mismo tema del amor fraternal, pero esta vez con un énfasis a de que ese amor sacrificial y fraternal es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, si nosotros construimos esto, lo haríamos de la siguiente manera: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si nosotros decimos que estamos en Dios, nosotros debemos andar en la luz. Y aquel que dice que está en luz, este ama también a su hermano. Y en esto nosotros conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nosotros amamos al hermano. Entonces la carta primera de Juan lo que hace es construir estos temas en un equilibrio bíblico. Él dice una verdad: Dios es luz, no hay tinieblas en él. Entonces la consecuencia de eso es obediencia y luego amor. Verdad, obediencia y amor. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Si nosotros estamos en comunión con Dios, nosotros andamos en luz. Y si nosotros andamos en luz, somos obedientes, entonces demostramos el amor fraternal. El amor es la evidencia de que nosotros hemos pasado de muerte a luz. Ese sería el ejemplo.
Entonces esta carta fue de mucho consuelo para la iglesia en esa época, debido al contexto que ellos estaban atravesando, debido a los ataques. Había gente que estaba apostatando de la fe, estaban escuchando herejías, estaban escuchando enseñanzas erróneas, y Juan envía esta carta. Hermanos, al igual que ellos, nosotros también vivimos en un contexto bastante similar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros también estamos en una sociedad en la cual escuchamos múltiples voces, encontramos y escuchamos enseñanzas contradictorias, y hay una espiritualidad difusa hoy en día debido al ecumenismo que se está proliferando, se está expandiendo cada vez más. Entonces esta carta también nos enseña a nosotros a que no todo lo que suena piadoso realmente es algo santo, algo sano, algo verdadero. No todo el que menciona a Cristo lo representa realmente. En medio de tantas ideologías, en medio de tanta filosofía, religiones que nosotros tenemos hoy en día, esta carta nos ayuda de una manera muy tierna y pastoral, pero también con una firmeza apostólica, en que nosotros tenemos que ejercer un discernimiento espiritual. Hoy, hermanos, nosotros recibimos la advertencia por parte de Juan, y esta no es una advertencia para teólogos, es una advertencia para todo creyente. Nosotros vamos a ver con este pasaje de que el discernimiento no es algo opcional para el creyente. El discernimiento es algo vital, y para eso he decidido dividir el sermón de hoy en 3 ideas principales. La primera idea está en el versículo 1, que es un llamado a probar los espíritus. Esa es la primera idea. La segunda idea principal que quiero ver esta mañana es la prueba doctrinal que encontramos en los versículos de 2 al 3. Y la tercera idea es la evidencia de la identidad de un creyente, que lo tenemos en los versículos del 4 al 6. Les pido que me acompañen en oración, por favor, para empezar, hermanos. Amado Dios Padre Todopoderoso, Señor, estamos en presencia tuya por los méritos de Cristo, rogándote que nos guíes con tu Espíritu Santo, Padre, y que nos ayude a que nosotros podamos ver la importancia del mensaje de esta mañana. Señor, ayúdanos, porque hay un paralelo entre lo que dice la carta y lo que nosotros vivimos, Señor. Hay una similitud impresionante, Padre, y nosotros realmente necesitamos de tu discernimiento. Necesitamos que nos guíes. Que esta mañana mis hermanos puedan salir edificados, Señor, y que me ayudes a mí a poder transmitir esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, iniciando el capítulo 4, el apóstol Juan comienza otra sección de la carta que ya vimos que tenía una estructura en espiral. ¿Por qué digo esto? Porque hay un paralelo bastante claro en una sección anterior que inicia en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, que es lo que nos predicó el hermano Dani, en la cual dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Básicamente en estas dos secciones, hermanos, nosotros vemos que se ponen temas bastante similares. Vemos que se ponen temas sobre los hijos de Dios, se ponen temas sobre el amor al prójimo, el amor a Dios, y también hay advertencias contra los anticristos o falsos profetas. Lo que sí que vemos claramente que hay un mandato aquí en el versículo 1, el cual es probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La pregunta es: ¿qué quiere decir el apóstol Juan cuando nos pide que nosotros probemos los espíritus? Y para que nosotros podamos tener un análisis un poquito más claro, quiero que veamos con atención 2 palabras. Uno es la palabra probar, que en el griego significa dokimazo. ¿Por qué digo esto? Porque el sentido original de la palabra es usado en la metalurgia muchas veces, y lo que quiere decir es someter a prueba o examinar algo para comprobar la pureza. Entonces, lo que está diciendo
cuando se utilizaba, por ejemplo, en el metal, lo que vos tenés que hacer es comprobar y someter a prueba para ver la pureza de este metal. Por ejemplo, el oro. Entonces, comprobar, someter a prueba, verificar, examinar la pureza de ese algo. La otra palabra que quiero que veamos con mucha atención es la palabra espíritu, el cual se repite 2 veces en este versículo. La palabra espíritu proviene del griego pneuma, que en la Biblia nosotros vemos que se utiliza normalmente para hacer referencia a alma racional o espíritu, ya sea humano, demonio o inclusive el espíritu de Dios. Es lo que se usa comúnmente. Pero la raíz de esta palabra, hermanos, tiene un significado que también hace referencia al aire, a corriente de aire, a la respiración o al soplo, exhalación. ¿Y por qué yo explico esto? Porque esto no es un llamado de parte del apóstol a que nosotros nos pongamos a buscar demonios o espíritus por todos lados, sino que el apóstol Juan, de cierta manera, lo que está haciendo es hacer un llamado a que nosotros busquemos la verdad de Dios en su palabra. Si nosotros usamos lo que acabamos de ver, Él nos está diciendo: no crean todo lo que se exhala de la boca de alguien, sino comprueben la pureza de eso para ver si es exhalado de parte de Dios. Porque muchos decían en aquel tiempo, inclusive hasta hoy en día, muchos dicen: tengo una nueva revelación, tengo una palabra revelada por Dios. Pero Juan lo que nos dice es que nosotros tengamos cuidado, que no todo soplo que viene de alguien es un soplo de Dios. No toda corriente, no toda exhalación es exhalado o inspirado por Dios. Nosotros debemos verificar todo a la luz de las Escrituras. El apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 1 versículo 19, dice que solo la Escritura es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice Pedro. Nosotros tenemos que ser como aquellos en la cual Lucas los describe en Hechos 17:11. Tenemos que ser como estos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que esto decía eran así. Debemos ser bereanos, debemos examinar todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo debemos examinarlo, hermanos. De hecho, eso es un mandato que Pablo hace a la iglesia de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 21 al 22, dice: examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, probar los espíritus no es un llamado a hacer demonología. Es un llamado a que nosotros escudriñemos más atentamente las Escrituras. Ahora, hermanos, también quiero hacer algo. Por un mal causado por los movimientos carismáticos, muchas veces nosotros los reformados tendemos a olvidar algo. Y yo no quiero, hermano, hermana, que ignoren las maquinaciones del diablo, porque hay una guerra espiritual. Hay una guerra, Satanás es real y la guerra es real. El apóstol, al usar también esta terminología, lo que está queriendo hacer es que los lectores de su epístola sean conscientes de que hay una esfera espiritual que es real. Un ámbito pertenece al Espíritu de Dios y otro ámbito pertenece a Satanás. La Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Y 2 Timoteo 2:26 dice que los no creyentes están cautivos a la voluntad del diablo. Entonces hay una guerra espiritual. La Escritura, hermanos, nos han dicho de antemano que cosas como la que está pasando en la iglesia aquí iban a pasar. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente. Fíjense que Pablo está escribiendo a Timoteo diciéndole que el Espíritu es el que está diciendo esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La terminología que usa Juan en su carta son los mismos términos que utilizó Pablo en la carta a Timoteo. Pablo dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios van a apostatar de la fe. De hecho, Pablo escribe esto a Timoteo.
Timoteo fue el pastor de Éfeso, en Éfeso. Y según la tradición, Juan pastoreó Éfeso como sucesor de Timoteo. Muchos eruditos creen que de hecho Primera de Juan es justamente una carta dirigida a iglesias que estaban alrededor de Éfeso y que dependían de la jurisdicción pastoral de Juan. Y Juan dice en 1 Juan 2:18, como ya lo habíamos leído, es el último tiempo. Es el último tiempo, hermanos, y esto también nos compete a nosotros, porque como ya lo explicó el pastor Guido, nosotros estamos en este periodo de tiempo, en los días postreros, el último tiempo. Nosotros también debemos estar alerta a no creer cualquier doctrina que se nos diga. Esto es importante porque Satanás es el padre de la mentira. Satanás opera en un reino de mentiras. Satanás es quien está detrás de todo falso sistema de creencia que nosotros vemos hoy en día. Por eso es importante esto. Hermano, Jesús ya había hablado de esto en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Si bien Jesús no dice que los falsos profetas van a engañar a los escogidos, Él dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, hermanos, estos falsos profetas son extremadamente persuasivos, son extremadamente convincentes, porque dice que engañarán, si fuera posible, inclusive a los escogidos. Estamos hablando de gente que realmente tiene un poder de convencimiento y que van a engañar de tal manera, si fuese posible, aún a los escogidos. La pregunta es, ¿puede un hijo de Dios ser engañado por un falso profeta? Eso es algo que vamos a responder más adelante. Pero volviendo a nuestro versículo, ¿por qué Juan hace este llamado? ¿Por qué nosotros? Juan ya lo había hablado en el capítulo 2 de Primera, pero ¿por qué vuelve a hacer este llamado? ¿Por qué lo hace con tanta vehemencia? Bueno, la segunda parte del versículo responde a la pregunta, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está la urgencia del pedido de Juan. No dice porque algunos, no dice porque pocos, dice porque muchos falsos profetas han salido. Yo lo que quiero que tengan en cuenta, hermanos, es que esto no es algo por la cual la iglesia primitiva pasó o sufrió y que no es algo que no nos afecte a nosotros hoy en día. Este problema es un problema que se manifiesta permanentemente en el cuerpo de Cristo. Permanentemente. Esto es el famoso no importa cuándo lo leas, no importa el año que lo leas, siempre hay un problema de este tipo en el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, podemos ver en el Antiguo Testamento que ya en la época de Moisés había una advertencia contra los falsos profetas. Inclusive, aun por más que hagan milagros y prodigios, tenían que atender a los falsos profetas. En la época de los reyes de Israel había advertencia contra los falsos profetas. Nuevamente en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, como ya lo leímos en Mateo 24:24, hay una advertencia contra los falsos profetas. Y si bien, hermanos, hay falsos profetas que son abiertamente antibíblicos, abiertamente impenitentes, hay otros que requieren mucha más atención porque tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de justicia. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 14 al 15, dice: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hermanos, esta es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. Y Satanás opera colocando a sus ministros falsos para que de manera encubierta metan herejías destructivas en la iglesia. Ya lo dijo el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es importante este tema? No es muy agradable hablar de falsos profetas, hablar de anticristos, pero nuevamente Juan nos hace este llamado a que nosotros probemos las enseñanzas y examinemos a los maestros. Todos ustedes deberían estar examinándome a mí si lo que yo digo es conforme con las Escrituras. Nosotros tenemos que probar los espíritus. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo probamos los espíritus? ¿Cómo ponemos a prueba a un falso maestro? Afortunadamente Juan nos da la manera de hacerlo. Y ese es el segundo punto de la prédica de hoy. Juan nos da un método que realmente es universal, porque no importa dónde o cuándo estés, el método siempre funciona. ¿Cuál es el método? La prueba doctrinal. El versículo 2 de nuestro texto dice que en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Ahora, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Acá hay un principio que yo quiero que ustedes se memoricen en sus mentes y corazones. Hermanos, si hay algo que yo quiero que ustedes saquen esta mañana de esta prédica, es este principio que les voy a dar a continuación. Porque esta es la manera de saber si algo viene de Dios o del diablo. Si es posible, anótenlo. Porque el cristiano reconoce al Espíritu de Dios a través de una correcta confesión y exaltación del Señor Jesucristo. Voy a volver a repetir. El cristiano reconoce al Espíritu de Dios a través de una correcta confesión y una correcta exaltación del Señor Jesucristo. Si bien la carta específicamente habla de la humanidad de Jesús, porque eso es algo que estaba siendo atacado en ese momento, es decir, Juan dice que el Hijo de Dios ha venido en carne. El contexto era que gnósticos y docetistas negaban que Jesús sea verdaderamente hombre. Pero el principio establecido por el apóstol es nosotros debemos probar los espíritus, estar atentos y ver a dónde nos quieren llevar con su enseñanza. A dónde dirigen los corazones de sus oyentes. ¿Dirigen a Cristo o dirigen a algo totalmente diferente? Hermanos, ustedes tienen que probar los espíritus, escuchar los mensajes sin importar si hay milagros, llanto, música, luces. No importa ese tipo de cosas. Tenemos que probar los espíritus. Hoy en día ya no importa solamente decir Jesús es mi Salvador. Eso ya no es suficiente. Ya no es suficiente decir Jesús murió por mi pecado. Porque tanto los testigos de Jehová como los mormones dicen exactamente lo mismo. Y disculpen que sea muy directo con esto, pero hermanos, un mormón o un testigo de Jehová no pasa la prueba cuando de hablar de la naturaleza de Jesús se trata. Ellos no pasan la prueba. El testigo de Jehová, aunque tenga opiniones aparentemente buenas acerca de Jesús, ellos no creen que sea igual al Padre y tampoco creen en que Jesús sea Dios encarnado. Ellos no lo creen. El mormón, por otra parte, sí cree que Jesús es un ser divino, pero lo hace diferente al Padre. Lo hace diferente. Si bien es literalmente su hijo, Jesús para el mormón es de una sustancia totalmente diferente al Padre y al Espíritu Santo, haciendo de las tres personas diferentes. Pueden que con el mismo propósito, pero diferente en sustancia y naturaleza. Y otra cosa, Satanás para el mormón es hermano del Señor Jesucristo. Entonces nosotros no debemos bajar la guardia solo porque escuchamos que se pronuncia el nombre de Jesús. Claramente vemos que Juan está haciendo una prueba doctrinal en este punto, específicamente cristológica. Juan lo que hace es que sus lectores piensen qué enseñan acerca
de la persona de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza que concuerda realmente con las Escrituras? Y si bien el autor no aborda todos los matices de la cristología, él da la declaración por excelencia para el tiempo en el cual se encontraba. Él dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la misma idea que Juan da a lo largo de toda la epístola. Primera Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De eso hablaba Juan. Y para los que no estuvieron desde la primera prédica de la serie, Juan estaba redireccionando el pensamiento de sus lectores a su evangelio en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? ¿De quién estaba hablando Juan acá? Versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era Jesucristo, hermanos. Jesucristo, siempre fue Jesucristo. Juan quería que los hombres recuerden el Evangelio. Siempre fue el Evangelio. Permítanme decirlo de esta manera. Hermanos, el Evangelio no comienza en Belén. No comienza en el nacimiento de Jesús. El Evangelio comienza en la eternidad. En el principio, donde el verbo estaba con el Padre antes de que todo fuera creado. El verbo divino, glorioso, plenamente Dios. Ahí empieza el Evangelio. Me gusta mucho cómo lo dice el credo niceno: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este verbo eterno, hermanos, que estaba en el principio, siendo Dios mismo, tomó una naturaleza humana. No tuvo una apariencia simplemente de hombre. No vino como una sombra. Él era completa y verdaderamente hombre. Él es completa y verdaderamente hombre. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Dios con nosotros. Este Emmanuel no vivió oculto. Él fue visto, él fue oído, él fue tocado, él fue atravesado, flagelado, golpeado, incluso viviendo una vida santa, como dice Juan, llena de gracia y de verdad. Él fue el testimonio visible del que es invisible. Hermanos, los apóstoles no predicaron una idea. Ellos predicaron una persona. Personas que conocieron, personas que oyeron, con quienes comieron, con quienes lloraron, con quienes durmieron, con quienes caminaron. Y esta persona, el verbo, vino para morir. Para morir en una cruz. Esta cruz no fue un suceso fortuito, no fue un accidente, al contrario. Su cruz fue su propósito, fue voluntario. De hecho, Él lo planeó así, Él lo decretó así. Este verbo en la cruz cargó con todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro, y satisfizo la ira del Padre, abriendo así un camino para todos nosotros. Este verbo era Dios mismo reconciliando al mundo con Dios. Me gusta mucho como dice un salmo, que yo lo interpreto como que es en la cruz. El Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo no pensar en la cruz en ese momento? Al tercer día este verbo resucitó, hermanos, de los muertos. Él confirmó su victoria sobre la muerte y garantiza la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Oseas 13:14. Y aunque Juan no lo diga en la carta, hermanos, me es necesario decirlo a mí. Este verbo encarnado va a volver. Va a volver muy pronto.
Y en esto nosotros conocemos el Espíritu de Dios. La comprensión y aceptación de estas verdades y la correcta confesión de ellas realmente es la prueba definitiva para cualquier persona que se haga llamar cristiano. Pero también es necesario decir que es posible asentir intelectualmente a esta verdad, y eso no es suficiente. Es necesario someterse al señorío de Jesús, porque este sometimiento va a dar claramente evidencias de conversión, evidencias que ya hemos visto: obediencia y amor. Ustedes son mis discípulos si guardáis mis mandamientos, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Obediencia y amor. Ahora, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, versículo 3, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, cualquier enseñanza, cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier psicología, cualquier sistema de creencia, sea errónea o herético acerca de la persona de Jesús, tiene que ser rechazada. Tienes que rechazarlo automáticamente. Fíjense, nosotros estamos en el capítulo 4 del libro de Primera Juan, y Juan vuelve al tema de la humanidad de Jesús. Hay un celo por la humanidad de Cristo. ¿Por qué creen que se hace? ¿Por qué tanto celo por la humanidad de Cristo? Hermanos, porque la humanidad de Cristo, en su humanidad hay un pleno significado para nuestra salvación. Porque si Jesús no fuese hombre, ¿cómo va a morir por nuestros pecados? Si Jesús no fuese hombre, ¿cómo va a ser el sustituto nuestro en la cruz? Hay un comentarista llamado Simon Kinsmaker, que él dice: es cierto que Dios no muere, Dios no puede morir, pero no es menos cierto que quien muere en la cruz es Dios. Es Dios. La vida eterna, hermanos, solo llega al hombre por medio del Hijo de Dios encarnado. El hombre solo puede alcanzar salvación y vida eterna por medio de la fe en ese Dios hombre que murió en la cruz. Y confesar esto demuestra de qué espíritu procedemos. Todo comienza con un correcto entendimiento de quién es Cristo y quiénes somos nosotros, de dónde venimos y de dónde nos sacó. Ahora ustedes podrían pensar, y pensarían bien: ok, Diego, entendemos, pero ¿qué pasa con aquellos sistemas de creencia que piensan igual que nosotros? ¿Qué hacemos con aquellos que proclaman exactamente lo mismo que nosotros? ¿Qué hacemos con, por ejemplo, los católicos romanos, que tienen la misma cristología que nosotros? Hermanos, yo quiero que recuerden lo que les dije hace rato. Aunque la prueba doctrinal que Juan presenta en el libro es meramente cristológico, porque eso es lo que estaba siendo atacado en su momento, el principio es la correcta confesión y exaltación de Cristo. Ese es el principio irrefutable que ustedes tienen que llevar de aquí. Si llevan algo de esta prédica, quiero que lleven eso: la correcta confesión y exaltación del Hijo de Dios. Atiendan bien, por favor, lo que les voy a decir, hermanos. Es cierto, Roma proclama de Cristo igual que nosotros. Entonces, ¿ellos son de Dios? Déjenme decirle algo. El Espíritu Santo tiene una perspectiva correcta y un concepto correcto de Cristo. Amén. El Espíritu Santo tiene la postura correcta. ¿Es así o no? Entonces, el Espíritu Santo siempre va a presentar al Hijo de Dios de una manera gloriosa, ¿verdad? Tiene la postura correcta, lo presenta de una manera gloriosa. Entonces, hermano, cualquier predicador lleno del Espíritu Santo va a presentar correctamente a Jesucristo, verdaderamente y exaltadamente. No es solamente una cuestión de sana teología, hermanos. No es solamente una cuestión de correcta postura. También es una cuestión de preeminencia y claridad en el Evangelio. Donde ustedes encuentran alguna deficiencia sobre la naturaleza de Cristo,
alguna deficiencia sobre la majestad de Cristo, deficiencia sobre su autoridad, sobre su santidad, sobre la obra, sobre la superioridad de Cristo y sobre su preeminencia, hermanos, no es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Satanás. El ministerio del Espíritu Santo no consiste en mostrar su propio protagonismo. El ministerio del Espíritu Santo no consiste en poner a un hombre como el centro. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Paracleto, el Consolador? Para mostrarnos y apuntar a Cristo, para llevar toda la verdad de Cristo a Él. Cristo tiene la preeminencia siempre. Si Cristo no tiene la preeminencia, esa obra no es de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, es un espíritu de orden que guía y que capacita al creyente para la prueba, que fortalece la comunión con Dios y que nos ayuda a comprender la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo siempre pondrá a Cristo donde pertenece, y cualquier persona, cualquiera, no me importa quién sea, que esté equivocada acerca de Cristo o que minimiza a Cristo contaminando así el Evangelio, que te distrae de no ver a Cristo porque lo censura o lo minimiza poniéndolo a un segundo plano y te pone a otra persona en su lugar, esa persona no es de Dios, ese ministro no es de Dios, no es alguien que está operando con el Espíritu de Cristo. Jonathan Edwards decía que Satanás tiene la enemistad más amarga y más implacable contra el Señor Jesucristo. Satanás nunca va a trabajar o va a hacer que los corazones y mentes de los hombres produzcan pensamientos honorables acerca de Cristo. Al contrario, Satanás busca torcer, busca confundir, busca suprimir y busca representar equivocadamente las glorias del Hijo. Hermanos, Satanás busca alejarte de la atención del Hijo. Va a buscar ponerte una imagen falsa. Y lo voy a decir directamente, a Satanás le complace más que exaltes a una supuesta María coronada de estrellas como reina del cielo, mientras que reduce la imagen de Cristo a la imagen de un niño débil e indefenso en sus brazos. Eso no es una obra de Cristo, por más que tengan la más excelente doctrina cristológica, no es una obra de Cristo. Porque el verdadero creyente exalta a Cristo con toda su preeminencia gloriosa, con todo su poder, potencia y majestad, sin necesidad de una representación gráfica o de una imagen representativa. La pregunta es, ¿quién es tu Jesús? ¿El niño con cachetes regordetes, rosadito? ¿O ese Jesús que habla Isaías 19, versículo 11? Perdón, Apocalipsis 19, versículo 11. Que es el que hace referencia a Isaías 63. Tarea para la casa, para que los quieran leer. Ahí está tu Cristo. Hermanos, recuerden que la carta dice que ya es el último tiempo. El versículo dice que el anticristo ya está en el mundo. Y yo no tengo que esforzarme, hermanos, para saber que tanto ustedes como yo ya hemos visto y escuchado a este tipo de predicadores que realmente no exaltan al Señor como es debido. O lo censuran, o lo minimizan, o lo niegan directamente. Lo niegan directamente. Aunque haya muchos queriendo encubrir sus herejías con un manto ecuménico y utilizan frases como hay un solo Dios, todos somos hijos de Dios. Hermano, yo sé que hay un solo Dios, pero también sé que el judío no es hijo de Dios. ¿Cómo puede alguien que niega a Cristo decir que es hijo de Dios? Cuando 1 Juan capítulo 2 versículo 23 dice que realmente el que rechaza a Cristo rechaza al Padre que lo envió. A mí no me importa que el judío diga que ellos son el pueblo de Dios. La Escritura dice lo contrario. Si no tienes a Jesús
¿Cómo alguien va a decir que tiene vida eterna? Si la vida eterna es justamente conocer al Padre y conocer al Hijo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sí, hermanos, hay un solo Dios. El musulmán cree eso, el judío cree eso, el Bahá'í cree eso. Sí, hay un solo Dios. Pero nosotros entendemos Dios trinitariamente. Nuestro entendimiento de las cosas es cristocéntrica. Todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. Cualquier persona que niega a Jesús como Dios o como hombre, niega todas las dimensiones de la Trinidad. Ahora, como ya lo dije, esto puede ser asentido intelectualmente. Tiene que haber evidencia. Si vos decís que tenés una identidad de creyente, tenés que mostrar que hay una identidad. Tiene que haber evidencia. Hoy en día ya cualquiera dice creo en Dios, creo en Jesús. Hermanos, ya cualquiera lo dice. Ya es un cliché hoy en día eso. Pero el versículo 4 dice, aquí nosotros hablaremos de la identidad del creyente. El versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Realmente Juan es un escritor muy amoroso, hermanos. Es muy pastoral, porque él hace una afirmación que realmente hace sentir bien al lector, porque te recuerda tu herencia divina, te recuerda tu identidad, te recuerda tu lugar. Él dice: ustedes son de Dios, ustedes son su especial tesoro. Y aparte, hermanos, Él da algunas palabras tranquilizadoras para todo aquel que está en batalla, en problemas hoy en día, porque Él dice: vosotros los habéis vencido. Ustedes ya han vencido, dice Juan, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, todos aquí podemos estar de acuerdo en que no hay nada de que nosotros podamos jactarnos, amén. No hay nada que podamos decir que hicimos bien o que podamos gloriarnos de nada. Pero si tuviéramos algo de qué gloriarnos, ¿de qué sería? De nuestro Señor Jesucristo. De lo único que tenemos para gloriarnos, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestras debilidades. Juan dice, hermanos, en su evangelio, que Jesús ya ha vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido, hermanos. Hebreos 2:15 dice que fue Jesús quien nos rescató de la muerte. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice que la fortaleza que nosotros necesitamos para vivir esta vida la hallamos en Jesús. Y Romanos 8:37 dice que en Jesús, en Cristo, somos más que vencedores. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes podemos gloriarnos de las victorias de nuestro Señor como si fueran nuestras propias victorias. Porque ninguno de nosotros estaría aquí venciendo las artimañas de Satanás por nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Si no fuera por el Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, quién sabe dónde estaríamos. Y por eso mismo, los falsos maestros no pueden engañar a los verdaderos creyentes. No pueden. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay engaño, por más satánico que sea, hermano, que pueda arrebatarnos de la mano del Padre. No hay, no existe. Y aunque los conflictos estén presentes en nuestra vida, porque ciertamente lo están, yo tengo conflictos, ustedes también, hermanos, el Señor nos da la gracia para que nosotros podamos superar esos conflictos. Nosotros poseemos una simiente incorruptible. Nosotros tenemos la mente de Cristo
tenemos los afectos por la palabra del Señor. Y puede que en cuestiones secundarias de la fe no nos pongamos de acuerdo, puede ser. Pero cuando del Evangelio se trata, cuando de las cosas fundamentales de la persona de Cristo, de la obra del Señor, hermanos, no hay manera de que nosotros podamos ser engañados. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero ellos son del mundo. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, Juan distingue claramente aquí la obra de Dios y la obra del diablo. Es un contraste perfectamente visible. Todo se resume en esto. Cada quien habla y consume lo que tiene dentro de su corazón. Cada quien busca lo que es conforme a su deseo. Lo que nosotros estamos leyendo, y esto quiero que me acompañen, por favor. Fíjense que es una transmisión perfecta de la enseñanza del Señor Jesucristo, la que está haciendo el apóstol Juan. Vayan conmigo a Juan capítulo 15. No les quise buscar ningún texto en la Biblia. Ahora vamos a buscar. Juan capítulo 15. Fíjense lo que dice el versículo 19, hermanos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, no existe cristiano monedita de oro. Es imposible que vos le caigas bien al mundo. Si ustedes ven algún predicador que está siendo aplaudido por el mundo, eso es algo que te tiene que llamar la atención. ¿Por qué te aplaudirían? Te aplaudirían. ¿Por qué? Si estás diciendo las verdades que el mundo odia, ¿por qué te estarían aplaudiendo? Vayan 2 capítulos más. Juan 17, versículo 14. El Señor Jesús en su oración sacerdotal dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mostrame a un predicador que es aplaudido por el mundo y yo te voy a mostrar un falso profeta. Hermanos, los falsos profetas derivan sus principios, sus enseñanzas del mundo. Sus metas, sus objetivos, sus exigencias son conforme al mundo. Sus opiniones, sus valores están en concordancia con el mundo, pero están en contraposición contra la palabra de Dios. Están en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero lo hacen de una manera persuasiva, de una manera convincente, porque mucha gente los escucha. No se extrañen si ven auditorios de un falso profeta, por más que sea un auditorio de 5,000 personas, que se llene, hasta el punto que tienen que buscar más sillas para más personas. No se extrañen de eso. Mientras que una iglesia en donde se predique fielmente la palabra encuentra lugares vacíos. Eso tiene que ser algo normal para ustedes. Una vez más, Juan utiliza el contraste para enseñarnos y dar aplicaciones, en la cual yo quiero hacer lo mismo. Fíjense este contraste, hermanos. Mientras los del mundo predican prosperidad, nosotros predicamos arrepentimiento de pecados. Mientras ellos alimentan el ego de las personas con tu mejor vida ahora, con bienestar físico, comodidades carnales, riquezas terrenales, fama y reconocimientos mundanos,
Nosotros nos preocupamos por las almas, nos preocupamos por la santidad, por la obediencia y por hacer morir la carne. Mientras ellos decretan banquetes y cielos abiertos, nosotros procuramos el ayuno. Mientras ellos ordenan, decretan y reclaman cosas con soberbia, nosotros rogamos y apelamos a la bondad del Señor, diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Mientras ellos velan por los números y el protagonismo, nosotros velamos por la sinceridad, por la constancia, por el compromiso y la pureza. Mientras ellos buscan ser relevantes, nosotros buscamos ser útiles y fieles. Mientras ellos te aconsejan a que te ames más, nosotros te vamos a demostrar que ya te amas demasiado. Hermanos, en síntesis, son hombres mundanos, hablando de la gente mundana, cosas mundanas. Nada que ver con el reino de Dios. Y es aquí donde nosotros conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Algunos van a ir por cisternas rotas que no retienen agua, y otros van a ir a la fuente de agua viva. Hermanos, es verdad que nosotros vivimos en tiempos de mucha confusión. El anticristo ya está en el mundo, sí. Pero el Señor no nos ha dejado sin guía. Nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Y también tenemos su palabra para que nosotros podamos discernir con ella la verdad del error. Hermanos, es mi deseo en esta mañana que nuestra fe no se base en emociones, como ya lo dijo el pastor Leo el domingo pasado. Nosotros tenemos que buscar la correcta exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra vida refleje esa verdad con obediencia, con amor y con firmeza. Que el Señor nos conceda discernimiento, fidelidad y valentía, por sobre todo, para vivir como hijos de luz en medio de tinieblas. Hermanos, ánimo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si hay alguien aquí, hermanos, que duda de que si realmente es de Dios o es del mundo, yo quiero que me escuche. No todo lo que suena honorable lo es. No todo lo que menciona a Cristo realmente procede de Él. Yo quiero que esta mañana me juzgues y que juzgues este mensaje. Quiero que analices a dónde intenté llevar tu corazón con el mensaje de esta mañana. Yo quiero que estés atento, y también te pido que seas humilde, que seas sincero, primero contigo mismo. Y si te hallas falto y no estás en el Señor, yo quiero que te des cuenta que hoy es el día para que te rindas y que te entregues a Él. Que te arrepientas y que creas en ese sacrificio hecho en la cruz de ese verbo eterno. Yo te pido que te arrepientas y que venga a Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esto, hermanos? ¿Cómo podemos sacar de este texto algo y ponerlo en nuestras vidas? Yo tengo 5 aplicaciones bien cortitas, no le voy a robar mucho tiempo. Primero que nada, yo quiero que examines lo que consumes. Examina lo que consumes, examina lo que lees, examina lo que miras, examina las cosas que escuchas, y hacete esta pregunta: ¿exalta a Cristo bíblicamente? ¿Promueve una espiritualidad centrada en el yo o en Cristo? Hazte esa pregunta. Segundo, lo que quiero que hagas es que seas un buen bereano. No aceptes cualquier enseñanza que venga del mundo sin que vos compruebes su fidelidad con las Escrituras. Examina todo. Tercero, te ruego que ores por discernimiento. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Te ruego que ores por eso y que pidas a Dios que te ayude a discernir las cosas. Y también te ruego que ores por tu iglesia, que ores por tus líderes, por la protección del rebaño. Es fácil desviarse. Cuarto, yo te pido que hables la verdad, que lo hagas con amor. No tengas miedo en corregir una enseñanza errónea. Tenés que hacerlo con mansedumbre, pero tenés que hacerlo. Tenemos que ser testigos fieles de Cristo donde sea que nos encontremos. No te quedes callado.
corrige el error. Y por último, confía en Cristo. No temas al mundo ni a sus engaños. Recuerda quién es el que está sentado a la derecha del Padre en el trono. Y vive con firmeza y con esperanza.